¿Qué pasa, majos? Bueno, pues estamos a 21 de julio, ya es el mediodía aproximadamente, este vídeo saldrá como a las 5 de la tarde y seguimos recopilando información, lógicamente información de mercado, especialmente porque el propio Fabrizio Romano ha soltado su Here We Go en un asunto que más o menos habíamos comentado, pero un poco por encima, ¿vale? Porque al final, bueno, pues no es uno de los más relevantes, pero sí que es una figura la que abandona el Real Madrid después de que se haya alcanzado un acuerdo entre el Real Madrid y el Como. Y bueno, pues al final se han filtrado detalles, Fabrizio Romano lo ha confirmado, el jugador ya está camino de su nuevo club y bueno, pues vamos a comentarlo un poco, pero no sin antes hacer un repaso al mercado general, hablar de muy buenas noticias que nos trae Guijarro, pero también, por supuesto, al respecto del estadio del Camp Nou, que ve de verdad las imágenes que han filtrado unos trabajadores del IMAC. No sé si por las últimas asperezas que han tenido con respecto a las multas, las no multas, pero han filtrado unas imágenes en las que se ve perfectamente que ahora mismo el Camp Nou es un lugar impracticable. Cuesta creer que esta gente quisiera meter a 60.000 personas en este recinto que, como veis, está prácticamente desconchado. O sea, que es como si no hubieran hecho todavía nada o que por lo menos le faltara muchísimo todavía para ser terminado. Yo no digo que no hayan avanzado, lógicamente, en las obras, pero como habéis visto ahí, el aspecto, desde luego, no parece el de un estadio que pueda o esté preparado para albergar ni más ni menos que a 60.000 personas, como ellos pretendían, y mucho menos el 10 de agosto, que obviamente es una fecha demasiado cercana como para que les dé tiempo a terminar. Así que, como ya sabéis y ya os veníamos comentando, no os creáis lo que os digan, porque ya comentó Elena Ford, sí, 60.000 personas el 10 de agosto, tal y cual, pero al final va a ser en el Johan Cruyff, con muchísima menos asistencia de público, pero lo peor de eso es, ya os lo conté, lo que se le viene al Barcelona con el tema de los palcos, porque si al final no se puede jugar el camper, lógicamente los palcos siguen siendo un activo intangible, algo que no se puede tocar y que por tanto no puede contar para que les validen las cuentas como que han tenido o han construido un nuevo activo que les permitirá tener unas ganancias que luego tienen que mostrar a la liga precisamente para que les deje inscribir jugadores. Más bien todo lo contrario. Ahora mismo lo que ocurre con esto es que el activo sigue estando en el aire, difuminado, y por tanto el auditor Crow no parece dispuesto a contabilizar el tema de los palcos, con lo cual el problema sigue siendo o sigue estando latente, sigue estando ahí, y ahora mismo el FC Barcelona es un equipo que no sabe, bueno, yo creo personalmente que no sabe hacia dónde ir, es decir, están intentando dar patadas para adelante absolutamente todo el rato, pero el problema es que a cada patada que intentan dar hacia adelante les sale otro, o les salpica de alguna manera o les empuja para atrás otros 3 pasos, con lo cual es muy complicado que ellos puedan realmente ahora mismo solventar esta situación por sí mismos, ¿vale? O sea, es una situación bastante complicada, compleja, porque en definitiva del auditor dependen muchísimas cosas, incluyendo las inscripciones, que luego sí, ya lo que hemos venido hablando, luego sacarán de la manga un contacto en el CSD, en el gobierno, donde sea, para salir adelante y ya está, pero ahora mismo la verdad es que las cosas tal y como están apuntan muy mal para el equipo blaugrana, y además son imágenes que acabamos de conocer, que por cierto, me parece que era a 200 millones a lo que ascendía la multa que le podía pagar el IMAC al Barcelona, que por otra parte, si fueran como son o como deberían ser, se la requerirían, pero yo entiendo que el IMAC seguramente esto fue una cláusula más de cara a la galería, porque no creo que el IMAC, en cualquier obra, en cualquier construcción, siempre hay retrasos, siempre hay problemas. Me cuesta creer que una constructora se fuera a pillar los dedos con los plazos, teniendo en cuenta todo lo que te puede surgir por el camino, y menos a razón de 1 millón diario. O sea, menos a razón de 1 millón al día, en el caso de por cada día de retraso me das 1 millón. Yo personalmente lo veo muy complejo, lo veo muy complicado, así que bueno, veremos a ver si efectivamente saben negociar esto. No sé si se lo requerirán o no. Yo personalmente creo que no, porque al final la constructora sí tiene que pagar 200 millones. Vamos, mañana mismo suelta las herramientas, ya os lo digo yo, y se marchan todos y se quedan con el Camp Nou a medio hacer. O sea, seguro que también viene por ahí la cosa de que no se lo quieren exigir, porque en cuanto les digan algo automáticamente recogen bártulos y se van. Y bueno, pues vamos a ver cómo salen de esta, pero desde luego tienen un apaño bastante gordo. Ahora ya veremos a ver cómo sigue, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en lo que es materia del Real Madrid, porque efectivamente os lo quería haber comentado en el vídeo de la mañana, pero se me ha pasado con toda la otra actualidad. Bueno, resulta que en el Real Madrid ahora mismo hay un jugador del que no se está hablando mucho y que sin embargo no parece entrar en los planes de Xavi a pesar del cartel que tiene, porque lo que hemos visto en el Mundial, a pesar de que ha estado lesionado, salía de una lesión, lógicamente era complicado, ¿no?, para él el poder decir, oye, que ahora sí estoy disponible, todo este tipo de cosas. Lo cierto es que Camavinga no parece tener un hueco en el por lo menos 11 titular de Xabi Alonso. Daos cuenta que ahora mismo, habiendo traído a Álvaro Carreras, a Trent Alexander,
Alexander-Arnold, los laterales ocupan demasiado espacio y no me refiero en el campo, sino que en general en el protagonismo del esquema de Xavi, cuando ya juegas con dos laterales, juegas tres centrales y Camavinga, por ejemplo, no es tan versátil como Tchouaméni para esa posición, evidentemente solo te queda que pensar que Camavinga podría ir al centro del campo donde ya están Güler, Valverde y Bellingham, más luego Ceballos y alguno más, y Mastantuono, ¿vale? Si quieres, bueno, Mastantuono vamos a dejarlo un poco en el aire, ¿vale? Pero lo que está claro es que hay como 3-4 cabezas de cartel por delante de Camavinga y dices tú, bueno, entonces, ¿en qué situación queda Camavinga? Pues lógicamente en una situación tan delicada como que el propio Marca está diciendo que ahora mismo difícilmente tiene su futuro o tiene un futuro claro en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque se va a vender, va a ser otro jugador que a lo mejor va a estar en la rampa de salida. No necesariamente por eso, es simplemente que el jugador, pues ahora mismo acomodo en el 11, yo lo veo muy complicado, incluso aunque esté recuperado del todo, y precisamente por eso yo creo que el jugador no va a tener nada, diría yo, de protagonismo en el Real Madrid, salvo que el tema de las rotaciones le puedan salvar un poco. Si efectivamente no pueden, yo sinceramente no veo camino para Camavinga dentro del equipo blanco, a pesar de que lógicamente me encantaría, es un buen jugador, pero sí que es verdad que al final determinadas actuaciones no han terminado de convencer ni al cuerpo técnico anterior, ni al actual, ni tampoco a la directiva, porque se le veía un pelín alocado. Lo comentaba Cristian por aquí, decía que bueno, al final es un jugador que bueno, pues que te aporta cosas, pero también es verdad que a veces te las quita también, precisamente por esa falta de orden, de disciplina, orden táctico que puede tener sobre sí mismo, de autocontrol, todo ese tipo de elementos que al final cuentan, ¿vale? Y que son importantes también. Entonces ahora mismo Camavinga es un jugador del que no se puede decir que vaya a ser un fijo con Xavi, ni un jugador importante, ni nada parecido, porque es que tiene a tres brutales cabezas de cartel como Valverde, como Güler, al que por ejemplo sí que he utilizado, a Bellingham cuando vuelva de la operación. Ahora mientras está en la operación todavía te puede medio cuadrar por ahí, pero claro, tienes al propio incluso Tchouaméni, si acaso juega por ahí adelante, o sea que realmente lo tiene muy difícil, ¿vale? Así que es una realidad como un templo. No sé si el jugador estará consciente de esto, yo creo que sí, pero veremos a ver cuál es su reacción o qué piensa de todo ello, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa, ¿vale? Y por cierto, vamos a pararnos ya en la noticia que daba Fabrizio Romano al respecto de Jacobo Ramón, jugador del Real Madrid hasta ayer prácticamente, y con el que el equipo blanco ha alcanzado un acuerdo con el Como 1907, se va con Cesc Fábregas a seguir bregando. Es verdad que Jacobo Ramón, tengo que decir que a pesar de que había estado en el primer equipo, había entrado en dinámica el primer equipo ya con Ancelotti, lo cierto es que siempre fue un jugador que mostró cierto nerviosismo. No digo mala calidad, porque el jugador tiene hechuras de central total, es un tío súper alto, fino, va bien al corte, pero es verdad que con el Real Madrid como que, bueno, pues había mostrado cierto nerviosismo, que por otro lado es normal, que yo siempre lo digo, o sea, al final parece que jugar en el Real Madrid lo puede hacer cualquiera, pero no, o sea, el primer equipo del Real Madrid lógicamente te pone toda la presión, te añade toda la tensión, y al final tú tienes que solventar cuando te llega el balón, y evidentemente tú tienes que coger confianza, y obviamente eso no se coge en 3 partidos, por mucho que Jacobo Ramón haya querido participar, excepto en aquel último partido que junto con Vallejo formaron un tándem brutal que al final nos dio la victoria, pero más allá de eso, pues es verdad que el muchacho, yo creo que le va a quitar mucha presión el poder marcharse a un club fuera del Real Madrid para prepararse bien, lógicamente para estar bien, y a partir de ahí, cuando ya coja confianza de minutos, de dinámica de equipo, de dinámica 11 titular, pues a lo mejor ya sí que se siente preparado. Y ojo, que para mí Jacobo Ramón, aunque solamente sea por estructura física, es decir, por lo alto que es y todo, creo que puede ser un central maravilloso para el Real Madrid, pero a lo mejor en un futuro y no ahora mismo, ¿vale? Por cierto, que las cifras las han revelado por aquí, ni más ni menos que 2.5 millones más add-ons, como suele decir, variables con respecto a las apariciones que tenga el jugador. El Real Madrid se reserva, como siempre, el 50% de los derechos de una posible venta, y por supuesto 3 cláusulas de recompra, que entiendo que serán una por cada año que vaya pasando, como tiene por ejemplo, me parece, con Nico Paz. A medida que van pasando los años es un poquito más caro recomprarle, pero bueno, el Madrid se queda con esos 3 años de posibilidad de recomprarle, lo cual lógicamente es una buena noticia, porque al final, como digo, yo creo que es un buen jugador, ¿vale? Así que bueno, pues ahí estamos y vamos a ver qué pasa. Luego, siguiente, vamos a empezar ya con las muy buenas noticias, que además nos las trae ni más ni menos que Guijarro, que a mí la verdad es que, pues hombre, la verdad es que escuchar estas cositas siempre vienen muy bien, porque animan mucho, y además no sé qué será, la verdad es que voy a reaccionar, porque es un vídeo que he visto ahora. Vamos a ver qué nos cuenta el periodista catalán. Hay que felicitar al Real Madrid una vez más. Guijarro, no digas esas cosas, que los culés te volverán a dar caña y a decir absolutamente de todo. Bueno, ya saben que me importa un pepino.
Yo trato... Sí, pero al final la verdad es que palos se lleva a guijarro, ¿eh? Y además, si vais por Twitter, hay un montón de cuentas dedicadas a vilipendiarle, o sea, pero 24/7, es una cosa de locos. Intento por todos los medios ser justo. Al Madrid hay que felicitarle, evidentemente, por muchas cosas. Es el club que más Champions tiene. Y además con una diferencia. Vale, lo he pasado un poquito más para adelante, que ahora vendrá, entiendo, la noticia que quiere dar. Sí, otro nivel. Y cuando los tóxicos ven que por el tema económico, por la gestión de Florentino Pérez, no pueden conseguir nada porque hasta el propio Tebas guarda silencio porque sabe que Florentino lo lleva todo al dente. Encima, intentan soltar algunos coletazos, que si Vinicius, que si la oferta de Arabia, que de momento ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Oiga, si te llega una oferta de 350 millones, igual a lo mejor lo correcto es vender a Vinicius. Y con los 350 millones traes a Haaland, puedes traer un mediocentro espectacular y de categoría y te traes a Konaté definitivamente. Hombre, no estaría mal, no es mal plan, desde luego. Cuando nos contaban los relatos de que por Lamine Yamal daban 200, 250 desde el Paris Saint-Germain, que luego se desmintió, ¿qué les decía yo? Yo quiero que Lamine triunfe en el Barcelona, pero si a Laporta le ponen 250 millones en la mesa, con todo lo que debes, yo me quedo con el dinero lógicamente para solucionar y sanear la situación del club. Pero bueno, creo que esto no es lo que quería decir. Vamos a pasar un poquito para adelante, a ver si ya nos comenta algo concreto. Cara, Rodrigo, son las noticias de última hora que salen en algunos medios del Barcelona. El Barcelona podría tener... Fíjense quién coño habrá soltado la noticia. Bueno, lo de Rodrigo es que no tenía ni pies ni cabeza, o sea, eso seguro. Esa renovación muy grande, y hay mucha gente, pues alguno habrá soltado algún bulo de que se lleva mal con el Madrid, que no va a renovar, que no sé qué, cuando hay un pacto, ya lo explicamos aquí, y no hay marcha atrás, repetimos lo mismo, y sobre todo cuando vienen esas noticias que no es la primera vez que las han comentado, 350 millones de Arabia, no sé qué, no sé cuánto, ustedes pónganle 350 millones de verdad al señor Florentino Pérez, y a lo mejor se llevan una sorpresa. Yo lo haría. Puedo apreciar mucho a Vinicius, puedo querer mucho a Vinicius, pero en un momento determinado me ponen 350 millones y digo, momento. Haaland, un medio centro espectacular. Claro, efectivamente. Venga, vamos a pasar más adelante a ver si ya por fin viene el tema. Algunos y algunas, dejen de decir gilipolleces. Hagan el favor. El Real Madrid en el campo nos ha goleado por arriba, por abajo y por en medio. Tuvo la previsión, porque es constructor, Florentino Pérez, de comenzar en tiempos de pandemia. Las fechas malas no, lo siguiente. El país estaba, como todo el mundo, en un estado de shock espectacular, con todo lo que está. Bueno, pues vamos a ver si... Yo imagino que a lo mejor va por el tema del estadio, de por qué Florentino lo ha hecho bien en este sentido. Lo peligroso y complicado al completo, entonces les dejan jugar partidos con público progresivamente y tapan algunos laterales y algunas zonas donde hay tierra y donde hay que cambiar los asientos, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero Real Madrid las obras las tiene concluidas desde hace mucho tiempo. Sí, eso también es verdad, y todavía hay alguno que dice que no están hechas, no, eso para nada. Florentino es el primer interesado en querer estar bien con los vecinos, con el ayuntamiento, con la comunidad. Porque él es así. Ya sabes que... Desde hace años con respecto a los estadios del... Pero el Real Madrid ha realizado unas instalaciones espectaculares, no lo siguiente...
Vale, pues yo creo que todo esto va a ir por el camino del estadio, de los elogios, de lógicamente lo que ha hecho el Real Madrid gracias a Florentino muy bien con respecto al Barcelona. Es lo que me da a mí la sensación que quería transmitir Guijarro en este vídeo. Vamos ahora, si no, con el informe de mercado que ha elaborado Mario Cortegana para Rubén Martín, que lógicamente nos sirve para repasar un poco y añadir información a todo lo que se viene. Vamos a escucharlos. ¿Se han reunido ya Florentino Pérez y Xabi Alonso en esa reunión que tenían pendientes? No me consta. Yo creo que tampoco, no sé si hace falta una reunión presencial, porque creo que con conversaciones, o sea, quiero decir, con llamadas y videollamadas, vale. Se puede hacer. Y ahora sí, en estos días, si no ha ocurrido ya, tienen que poner... Exactamente, que estamos todos los días obsesionados cuando hablamos de reuniones, yo mismo, en los vídeos, oye, cuando digamos reuniones, estamos hablando de llamada telefónica, videollamada, reunión online, lo que sea. O sea, eso es un amplio campo, ¿vale? En común, que yo creo que un poco las ideas de una y otra parte están bastante claras, pero ahora tienen que darle formas, o por lo menos confirmarlo también, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Mundial de Clubes y un poco reevaluar la situación. Si te acuerdas, además tú estuviste en varias o en todas, sí. Alonso en las ruedas de prensa del Mundial, él empezó muy fuerte, por así decirlo, sí, diciendo en su presentación algo así como: vamos a consensuar todo, el objetivo siempre es mejorar la plantilla, etcétera, etcétera. Y luego en el Mundial de Clubes rebajó un montón, sí, hasta después de la eliminación. O sea, correcto, entre medias. Fue como un sándwich ahí. Sí. Durante el Mundial fue muy Ancelotti. Fue con el Mundial, que además era verdad, porque durante el Mundial es cierto que se movieron muy pocas cosas, y luego faltaba, pues ya cuando pasara el tema deportivo, volver otra vez al mercado, o con más decisión al mercado, y esa es la fase ahora en la que están. Vale. Este año hay un tuit de la semana, yo creo que fue de la semana de antes que se anunciara Hausen, sí, que pusieron las cuentas inglesas, que decía: este verano sí que va a haber muchas cosas en el Real Madrid, sí, y las ha habido. Y yo creo que tú en algún momento antes de que empezara el Mundial de Clubes me dijiste: la sensación es distinta cuando preguntas ahora. Sí, esto es antes del Mundial, pero es que ahora, después del Mundial y debido a la derrota del PSG, que creo que esto os lo comenté hace ya varios días en esos vídeos de Info Doctor J, que por cierto, a ver si me deshago de una serie de cosas que tengo particulares y os añado más información, porque ahora estoy un poco con otros asuntos. Pero bueno, el asunto es que efectivamente en el Real Madrid todavía quedaron con la sensación, después de la derrota frente al PSG, de que efectivamente algo tiene que hacerse todavía más a nivel de central, a nivel de medio centro, salidas. O sea que todavía el mercado va a estar muy movido. Lo que pasa es que está todo el mundo de vacaciones y parece que no hay nada, pero se sigue trabajando a destajo en las oficinas de Valdebebas, ya os lo digo yo. En Valdebebas había sensación de mucho cambio. Esos fueron esos tuits de que tú, cuando preguntabas, no solo en el Madrid, sino en la industria, digamos, en diferentes clubes, en diferentes... te decían eso, como que el Real Madrid había vuelto al mercado, que había vuelto como hacía años que no estaba. Y bueno, es que ahí se está demostrando. Ahora lo que queda es que se sienten a hablar, porque, por ejemplo, del centrocampista, que se había hablado mucho, sí, a mí me dijeron que había que estar atentos a Nico Paz antes del Mundial, vale, que si había algo del centrocampista, salió Stiller, salieron algunos nombres, Zubimendi, por ejemplo. A mí me dijeron que nada, que la única opción era Nico Paz. Hubo reuniones con sus agentes, quedaba a la espera de lo que decidiera Xavi. Yo creo que no se llegó ni a hablar en profundidad con el jugador, no se llegó a dar ese paso, porque también te contaba que Nico... Efectivamente, lo que viene a decir Cortegana es que de alguna manera el Madrid estaba trabajando en muchos nombres, y lo sabía, desde luego. Pero bueno, vamos a lo gordo, que es el central, el mediocentro y el tema de las salidas. Escuchamos. Vale, o sea, Nico Paz nada, Miguel nada, y entonces se hablaba de dos posiciones, que era central, que se ha hablado mucho de Konaté últimamente por terminar año de contrato, el mediocentro, de lo que hablábamos ahora, que es de lo que vamos a hablar ahora, pero que también está en el aire una salida gorda. O sea, hay mucha gente que dice: sí, todo esto muy bien, pero tiene que salir alguien antes. ¿Y eso es así ya? Hay un activo. Sí, yo creo, no sé cómo lo van a gestionar a nivel de timing, pero aquí hay un claro caso que venimos contando desde hace tiempo. Hace un par de semanas avanzamos que tanto el club como Alonso, no solo sí, el club, que ya habían acordado que
que Rodrigo, que si llega una buena oferta, que no cuenta. Sí, vuestro titular era algo así como luz verde a la salida de Rodrigo, ¿no? Por parte de Alonso y del club. Y que las dos partes lo habían acordado en el... Las dos partes, Xabi Alonso y el club, pero Rodrigo, bueno, pues yo os comenté que estaba de momento cambiando su estatus. Es verdad que aunque tenga luz verde, si por ejemplo llega una buena oferta, pero imaginaos que llega una buena oferta también por Camavinga o Tchouaméni, también son transferibles, o sea que eso realmente no cambia tanto el rol de Rodrigo dentro del Real Madrid. Si el jugador se quiere quedar, insiste en quedarse, insiste en ganar y el Real Madrid no le empuja, tampoco va a haber una urgencia por venderle. El club ya venía de hace tiempo esa sensación por diferentes motivos y luego quedaba un poco supeditado a lo que dijera el nuevo entrenador. Vale. De hecho, el nuevo entrenador cuando se reúnen, o sea, en este caso Xabi Alonso, y no le cuadra también por información que tenía, por todo lo que ha ido viendo desde el principio, no le ha cuadrado, ya ha hablado con el club y el club le ha dicho, por nosotros ya sabes que no hay problema. O sea, vale. Porque al final aquí a veces sí se cuenta y depende de cómo se cuente, puede parecer, sobre todo con el Madrid, gusta mucho decir, no, es que Florentino hace las alineaciones, pero aquí también van muy de la mano club y jugador. Entonces, yo qué sé, pues Mastantuono, por ejemplo, oye, tú para hacer ese fichaje, que es una inversión tan importante, le tiene que gustar mucho a Juni Calafat, incluso a Solari, que son los que más la han visto. Vale. Tiene que dar el ok José Ángel Sánchez, que es el que, bueno, en última instancia, el que sube y baja el pulgar es Florentino, pero el que gestiona las cuentas es José Ángel Sánchez, pero tú tienes que contar con el favor de tu entrenador, tú no puedes... Hombre, yo creo que aquí Xavi lo que ha hecho es decirle, mira, vamos a darle una oportunidad a Rodrigo, de momento le ponemos en el banquillo para ver cómo reacciona, para que trabaje, para darle un poquito de coba y a partir de ahí veremos a ver cómo reacciona y si tira para adelante, genial, y si no, pues nada. Vamos a hablar este verano. O sea, tú ves claro... que tenemos que saber si él ha decidido ya quedarse o si es una partida de póker, ¿no? De, vale, vosotros me queréis echar... Cuando hay un... Independientemente de su preferencia, Sí. que podría ser, por ejemplo, quedarse, Vale. hay movimientos muy significativos que cuando nosotros publicábamos que tanto el club como el entrenador han dado, como tú decías, luz verde a que salga, Sí. introdujimos otra novedad, que es que antes lo que habíamos publicado de Rodrigo era que había recibido a través de intermediarios acercamientos de varios clubes de la Premier y que los había rechazado. Correcto, o sea, me dijiste. Exacto, porque el jugador, como veis, efectivamente quiere intentar quedarse en el Real Madrid porque al mismo tiempo el Real Madrid no del todo está totalmente convencido. O sea, como que si llega una buena oferta bien, pero si no, tampoco le van a empujar fuera. Y luego, lógicamente, alguna otra salida, como por ejemplo la de Fran García, que exactamente los que están muy atentos, que os lo comenté el otro día. Un jugador que no tiene ninguna señal ni de que quiera irse, y luego no solo de que quiera irse, sino de que, no voy a decir que no pueda pasar un reconocimiento, pero las alertas... Esa frase la he escuchado ya, macho. Os la he escuchado a más de uno. Es que cuando he visto en el AS esta mañana, uno de los dos debe marcharse, que era un título como muy llamativo, Fran García o Mendy, uno debe marcharse. Y estaban hablando como del juego del lateral, ¿sabes? Como, yo digo, creo que es difícil, ¿eh? Pero yo lo de Fran lo veo cada vez menos. Con el Mundial que ha hecho, Sí. yo creo que yo noto que el Madrid está más en una posición de decir, nos tendremos que comer el contrato de Mendy y, oye, si viniera, si de repente desde una posición de segundo lateral o en algún momento determinado de tercero vuelve a crecer, porque Mendy este último año... No, yo creo que el Madrid está ahora mismo Álvaro Carreras, Fran García. No sé, lo que pasa es que el tema de Fran García con el Milán partió de Ginés Carvajal, no partió del club. Es decir, ¿cómo está Rüdiger? Que parece que en el Mundial de Clubes se ha operado y pero todavía no estaba bien. ¿Cómo llega Militao después del segundo cruzado, no? Lo de Álava sí que es verdad que parece que... Pero a nivel clubes, yo te digo, tú imagínate que del que más está hablando Konaté, tú dices, vale, fichas a Konaté. No, sobre todo pienso en Konaté, Mario, porque pienso, ¿el Liverpool va a dejar hacerse otro Arnold? O sea, ¿se va a dejar un año sin renovar a este tío y el Madrid se lo No creo. Parecen más dispuestos a negociar que con Arnold, desde luego. va a levantar gratis? O libre, perdón, no gratis. A ver, Konaté no es lo mismo que Arnold para el Liverpool, Vale. pero a la vez eso me lleva a pensar que el Liverpool ahí se puso muy club, por así decirlo, y mira, yo no voy a vender. Y el Madrid estaba dispuesto a pagar bastante pasta en enero, yo no voy a vender. Y en junio, que el Madrid al principio, la postura del Madrid era no habrá problema, muy buenas relaciones entre clubes, esto se llegó a hablar de 1 millón de euros. Sí, sí. Y el Liverpool dijo no, pero sobre todo más que por el tema económico que también por el tema imagen.
por decir, oye, yo aquí no puedo. Si te acuerdas, hace unas semanas o un mes y pico, Slot, el entrenador del Liverpool, dijo en rueda de prensa, le tiró una chinita al Madrid. Le dijo, aquí hay un club que está haciendo tendencia, jugó con lo de Trent y Trent, con fichar a jugadores y ir a por jugadores que acaban contrato ese año o el siguiente. Konaté es un ejemplo que pueda tener en plantilla. Sí. Van Dijk, hasta que renovó, también lo tenía. Entonces... Bueno, es una estrategia del Madrid como club. O sea, yo creo que ni el Madrid lo oculta. O sea, lo ha hecho con Rudiger... No, claro, y como tiene que ser, nosotros tenemos que mirar por nuestra... A ver, si nosotros, vamos a ver, es lo que hablaba. Si tú le dices al Liverpool, venga, vamos a negociar, siéntate, te pongo, que es lo que ha pasado ahora, te pongo 40 millones sobre la mesa, 30 millones sobre la mesa, jopón, siéntate. Lo que no puedes hacer es, no quiero que me ofrezcas nada, pero luego se van libres, pero tampoco me gusta. Claro, no queremos nada, nos molesta todo, chico. ¿Qué quieres que te diga? Si es que esto, a ver, es fútbol, el que no quiera verlo, pues es que esto es lo que hay. Así que bueno, ese era el repaso del mercado con el tema de cómo están las cositas, las situaciones, la voluntad del Real Madrid de fichar en tanto en cuanto pueda haber una salida, lógicamente lo de Rodrigo. Ahora ya quedamos en que lógicamente llegue el mes de agosto, que es cuando yo creo que se van a liar la manta a la cabeza y hacer cosas, evidentemente.